Bueno, antes que nada señalar de que al parecer este gobierno es más de lo mismo de lo que en su oportunidad desplegaba el gobierno de Castillo. Así es, vamos a darle por ello la bienvenida a Andy Carrión, abogado penalista, al cual le agradecemos por su tiempo. ¿Cómo está, doctor Carrión? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Exitosa. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Buenas noches. Conociendo un poco ya el caso, el tema de la reunión de Nicanor Boluarte con el alcalde Nixon Hoyos, que es alcalde de uno de los distritos de Cajamarca, y a los 9 días se realiza una transferencia de 20 millones de soles, ¿de qué posibles delitos estaríamos hablando? Bueno, antes que nada señalar de que al parecer este gobierno es más de lo mismo de lo que en su oportunidad desplegaba el gobierno de Castillo. Estamos hablando en el caso en comento de que el día de hoy ya la prensa está ventilando el hecho de que nada menos que el hermano de la presidenta habría estado involucrado en cierto favorecimiento a un alcalde que después de la visita obtiene 20 millones para su municipio en Cajamarca. Frente a estos delitos estaríamos, al menos en el marco de lo que viene señalándose en la prensa, respecto al delito de tráfico de influencias y también eventualmente, de acuerdo a la progresión de la investigación, frente a un eventual delito de cohecho, que son nada menos que los mismos delitos que, por ejemplo, se han investigado a José Nenil Medina con la intervención de algunos exministros como Heiner Alvarado y algunos otros, que incluso en su oportunidad la Fiscalía, de acuerdo a sus métodos de imputación, llegó hasta el propio presidente Castillo. Entiendo de que si la Fiscalía es consecuente con los métodos que utilizó para investigar al anterior gobierno, ya en este hecho estaría también indirectamente involucrada la propia presidenta de la República. Pero, doctor Carrión, ¿hasta qué punto eso realmente podría ser un delito? O mejor dicho, le cambio la pregunta. ¿Qué cosas tendría que recoger como medios de prueba la Fiscalía para corroborar que esta reunión realmente revirtió un acto delictivo? Bueno, en el marco de ello, entiendo de que incluso ya se están llamando este tipo de casos como la casita de Zarratea, ¿no? En el entendido de que lo que tendría que mostrar la Fiscalía, al menos como evidencia inicial, como una sospecha inicial, es primero el contacto que tuvo el alcalde con el hermano de la presidenta, que es prácticamente a raíz de la materialidad de la visita que habría desplegado este alcalde, digamos las conversaciones ulteriores, además de luego la retribución por ello, que a los pocos días habría recibido un financiamiento. También debemos de recordar aquí un método que se ha venido investigando respecto a Luciana León, quien de alguna manera trataba de generar partidas para un municipio, en este caso de La Victoria, a efectos de que posteriormente pueda ser retribuida por esas gestiones ante la administración pública. En este caso es por ello que para el delito de tráfico de influencias no solamente tendría que indagarse acerca del contacto que habrían tenido el alcalde y también el hermano de la presidenta, sino además las conductas que habría desplegado a efectos de influenciar en alguna autoridad, sea el ministro, por ejemplo, o quien haya derivado esas partidas o aprobado estas partidas, para que pueda, en este caso, también ser retribuida esa influencia. Y se califica como la Casa de Zarratea 2 porque en este lugar ubicado en San Borja no solo se ve al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, sino a otras dos personas que han estado vinculadas a la presidenta en la campaña presidencial del año 2021. Hecho similar como lo que pasaba en Zarratea en Breña, donde estaban personas vinculadas a Perú Libre, al partido, y eran los sobrinos los que tenían estos tratos, según la investigación fiscal, con los empresarios. Pero Nicanor Boluarte ya tiene varias investigaciones por parte de la prensa nacional. Recordemos que se le vinculaba con contrataciones en el Minedu, porque se veía de forma muy recurrente su presencia en el IPD, y él no es funcionario del Estado. Por supuesto, y es por ello que el delito de tráfico de influencias aquí tomaría cierto cuerpo. Ojo, que no estamos hablando de una eventual sentencia condenatoria, sino los indicios iniciales que alertarían a la Fiscalía de cara a promover una investigación penal. Y es por ello que aquí nos recuerda a muchos infaustos hechos que han venido siendo investigados incluso en el anterior gobierno. En este caso en concreto, como bien Katiuska acabas de señalar, no es el único hecho que se le atribuye al hermano de la presidenta, sino que ya tendría ciertos antecedentes de influencia en el gobierno, sobre todo en altos funcionarios, porque, digamos, para el hecho de derivar o autorizar una partida de 20 millones,
pues no tendría uno que tener contacto con un funcionario medio, sino quizás con un viceministro o un ministro, a raíz precisamente de esta relación de familiaridad que existiría entre la presidenta y también el hermano, que es Nicanor Boluarte. ¿Cuánta responsabilidad podría tener la mandataria de esta reunión de su hermano? Bueno, aquí debemos de tener en cuenta que en el ámbito penal existe un principio que se debe de respetar, que es el de autorresponsabilidad. Es decir, el derecho penal persigue por las conductas que despliega cada una de las personas. Es por ello que no directamente se le podría atribuir, por ejemplo, la conducta de Nicanor Boluarte de manera directa a la presidenta. Pero también lo que hace el derecho penal en el ámbito de la investigación es atribuir a algunos que habrían coadyuvado a la perfección del delito, que en este caso se investigaría. Y para ello, al menos los criterios que ha manejado la Fiscalía en la época de Castillo, era de si el presidente, por ejemplo, estaba enterado o no de las conductas que desplegaban sus subalternos, le hace ministros o incluso, ¿no?, la Fiscalía califica como el ala familiar, es decir, las conductas que desplegaban sus familiares. Yo creo que eso perfectamente podría trasladarse a este caso de Nicanor Boluarte, y yo creo que calza muy bien la pregunta que ustedes están lanzando, porque de estar enterada la presidenta, y al ser ella no solamente la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, sino la más alta funcionaria, ¿qué medidas habría adoptado para impedir que se produzcan estos delitos o eventuales delitos que había cometido alguno de sus familiares? De hecho, este es el criterio que se ha manejado también en la etapa de Castillo, y yo creo que por un criterio de razonabilidad la Fiscalía también en este caso debería de hacerse cargo de indagar si estos hechos constituyen o no delito. Y además resaltar que el día de hoy tenemos un equipo especial contra la corrupción del poder, ¿verdad? Y habría que ver si también esto entraría o no dentro de las competencias para que asuma una investigación célere sobre el caso. Así es, que lo dirige la fiscal Marita Barreto. Hasta el momento Fiscalía no se ha pronunciado, pero esperemos que lo haga en las siguientes horas. La presidenta Boluarte ha salido muy envalentonada, defendiendo a su hermano, y digo envalentonada porque ha calificado de infamia a ese reportaje, diciendo de que puede recibir a quien se le pegue la gana porque era el día de su cumpleaños. Pero tenemos el antecedente del expresidente Pedro Castillo y también lo que pasó con su hija, que fue Jennifer Paredes, que llegó a estar aquí en el penal Santa Mónica. Por el mismo hilo conductor de lo que pasa con Nicanor Boluarte, la justicia debería medir ambos casos con la misma vara. Por supuesto que sí, y es claro de que este equipo especial que habría conformado en su oportunidad la fiscal de la Nación, que es este equipo especial contra la corrupción del poder, debería de seguir funcionando, porque no significa de que ya culminó el gobierno de Castillo y que ya la corrupción también se ha nulificado respecto a este equipo especial. Yo creo que aquí debería de investigarse con la misma exhaustividad que se hizo durante el gobierno de Castillo, también a los casos en los que estén involucrados los familiares de la actual presidenta, porque recordemos que incluso la actual presidenta fue muy severa cuando calificó de eventuales delitos, incluso familiares, ¿verdad?, cuando salió a declarar respecto al gobierno de Castillo. Y yo creo que incluso las formas en las que ella declaró de que su hermano podía recibir la visita de cualquier persona no es así. Imagínense ustedes si los ministros pasan por la casa del hermano de la presidenta. O sea, no son cualquier persona, son, digamos, funcionarios que tienen cierta influencia sobre la administración de la cosa pública, y ni qué decir de su hermano, ¿no? Y yo creo que más bien aquí lo que debería de hacer la presidenta es declarar con cierta cautela, más aún que desde el primer día que ella asumió el gobierno declaró de que este era un gobierno de la no corrupción, es decir, de evitar todo lo que se había cometido en el gobierno de Castillo, pero al parecer podría ser eventualmente más de lo mismo. Doctor Carreón, yo quiero un poco ver las cosas en blanco y negro, sin ir muy allá, y hasta voy a parecer abogado del diablo. Un poco marcando distancia lo que pasó en el gobierno de Castillo con lo que pasa en el tema de Boluarte y su hermano. En el tema de Castillo, por ejemplo, los favorecidos no solamente se reunían con intermediarios, sino con el propio Castillo. El caso, por ejemplo, de la compra de biodiesel para Petroperú, este proveedor terminó reuniéndose en su momento también con Pedro Castillo, quien era el presidente de directorio de Petroperú. Con el presidente de por medio, luego se dio la licitación que favoreció al proveedor. En otros casos también implicados, por ejemplo, donde se tramaban los decretos correspondientes para que se transfiera dinero con la participación de ministros y con la presencia de Castillo. Pero en este caso, ¿cuánto peso probatorio puede tener el solo hecho de que se sepa que estuvo participando del cumpleaños del hermano el alcalde en mención, el alcalde en Marras?
¿Cuánto peso probatorio tiene para la Fiscalía la sola información de que han estado compartiendo en una fecha especial de cumpleaños del hermano de la presidenta para luego decir hay una influencia? Bueno, no solamente es el hecho, diría yo, acerca de la visita que tuvo al hermano de la presidenta, sino que también deberíamos de utilizar criterios de indicios que se podrían evaluar respecto a la cercanía de la comisión del delito, como por ejemplo, no solo la visita, sino qué tiempo después de la visita se le otorgó, por ejemplo, esta partida, qué tipo de relación tiene el hermano de la presidenta con este y otros funcionarios, qué tipo de cuentas, por ejemplo, le puede rendir, o en definitiva, ¿no?, quién fue el funcionario que aprobó estas partidas. Y si también, y eso será motivo de investigación, el hermano de la presidenta no solamente se reúne con el alcalde, sino también eventualmente con otros funcionarios que tomarían las decisiones respecto al otorgamiento de estas partidas. Entonces, yo creo que ahora nos encontramos frente a una sospecha inicial, es una sospecha simple, incluso la que exige la propia Corte Suprema para abrir investigaciones, y ya será en el camino de la investigación en la Fiscalía, con las múltiples diligencias, tendrá que corroborar o no la hipótesis de una eventual influencia sobre ciertos funcionarios. Bien, gracias a Andy Carrión, abogado penalista, gracias por dilucidar un poco la información que ha causado revuelo en los medios de comunicación, esta visita a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Boluarte. Muchas gracias. Gracias.